Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la herramienta de estadísticas variables en la TI-84 para determinar la desviación estándar. En este ejemplo, se nos pide que determinemos la desviación estándar de muestra de los datos mostrados a 2 decimales. Y es igual de fácil determinar la desviación estándar de la población con la TI-84. El primer paso es ingresar los datos en la calculadora, entonces presionamos Stat y luego ingresamos. Observe cómo tenemos algunos datos antiguos en L1 y L2. Vamos a borrar esos datos yendo a la parte superior de la columna. Presione borrar, luego ingrese. Vaya a la parte superior de L1, borre y luego ingrese. Y ahora ingresaremos los datos en L1. Entonces tenemos 23, Enter, 16, Enter, 26, Enter, entrar y así sucesivamente. Ahora queremos usar la herramienta de estadísticas var. Entonces presionamos Stat, flecha derecha para calcular, y una variable Stat es la primera opción, por lo que podemos presionar una, o ingresar porque una ya está resaltada. Y ahora en la lista, queremos indicar la ubicación de los datos, que es L1, por lo que esto es correcto. Si no era L1, queremos ingresar el número de lista correcto presionando el segundo y luego el número apropiado. Observe cómo aquí, en la lista de frecuencias, tenemos L2, no tenemos una tabla de frecuencias, por lo que debemos asegurarnos de borrar esto. Entonces presionaremos Enter o la flecha hacia abajo. Borre esto presionando borrar, Enter, y ahora para calcular presionamos Enter. La desviación estándar de la muestra indicada aquí es S, X. Sigma X sería la desviación estándar de la población. Entonces, en este caso, nuestra desviación estándar es 2 decimales, es aproximadamente 5.91. Recuerde que para la desviación estándar de la muestra, el denominador de esta fracción aquí es n-1. Y para la desviación estándar de la población es solo n. Ahora, antes de ir, quiero mencionar que si tiene una versión anterior de la TI-84, o la 83, una vez que seleccione la opción de estadísticas de una variable, verá que se divide en la pantalla de inicio. La siguiente entrada debe ser la ubicación de los datos, aunque L1 es la ubicación predeterminada, por lo que si sus datos están en L1, puede presionar Enter, o en ese caso ingresaríamos L1 presionando segundo, 1, para la lista 1. Luego, presionando Intro, llegamos a la misma pantalla que hemos mostrado aquí en la versión más nueva. Nuevamente, la desviación estándar de la muestra es aproximadamente 5.91. Espero que hayas encontrado esto útil.